¿Ya? Ya, todo bien que eso después lo edita. Bueno, entonces estamos acá en esta entrevista con el profesor Antonio Torres, me decía que se llama el profesor Antonio Torres. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema de la vivienda, el problema de la vivienda en Bosa y de pronto el conocimiento que su merced tenga sobre organizaciones populares que trabajen el tema de la vivienda, el tema de la ciudad como aquí en Bosa. Entonces lo primero sería, profe, que nos contara de pronto un poquito usted, pues, una parte del colegio, qué hace, usted me ha comentado que hace alguna comunidad, qué trabajos tiene, eso, una pequeña presentación. Listo, pues entonces mi nombre es Antonio Torres, soy educador de la localidad de Bosa, ahí en el colegio Carlos Pizarro León Gómez, pero pues además de eso, ya pues hace unos años con un grupo de jóvenes de ahí de la localidad conformamos un proceso que pues ya hoy se llama Colectivo Manos en la Tierra, que trabajamos pues es específicamente en el sector de Metrovivienda, ahí en la localidad de Bosa. ¿Listo? Bueno, profe, entonces la cuestión es como, digamos usted, ahí, bueno, ese colegio, el Carlos Pizarro, Sí. queda muy cerca o está dentro de la ciudad del Recreo prácticamente, ¿no? Hace parte Sí, de la hace ciudad parte. del Recreo. Su merced, digamos, ¿qué problemas ve en este tipo de viviendas que hay en la ciudad del Recreo? Pues digamos la ciudad del Recreo o esas UPZs que serían la UPZ Porvenir y la UPZ Tintal Sur, que son como las dos UPZs más suroccidentales de la localidad de Bosa, se caracterizan es porque principalmente tienen ese modelo de vivienda de interés social, el que fue el que impulsó Metrovivienda y en el cual pues se llevó a mucha gente a vivir en esas zonas. Entonces pues eso genera ciertas particularidades para esos territorios porque pues ya son otras maneras de organizar a la gente en la vida comunitaria, ya también incluso la vivienda es de otro tipo y eso genera unas nuevas dinámicas pues en los barrios y son las dinámicas en las que uno se da cuenta y las que también suscitaron la organización con los jóvenes. Problemáticas tales como en primer lugar la carencia como de una oferta de diferentes cuestiones que la ciudad ofrece tradicionalmente. Entonces digamos fueron casas que se construyeron allá, pero no se pensó por ejemplo en un hospital, en la sede de la Universidad Distrital que ahorita todavía está en veremos, que sí la iban a hacer, que Petro estuvo allá colocando la primera piedra, pero ahora que ya no la van a hacer. Tampoco hay una oferta cultural así muy grande, la biblioteca local de Bosa, por ejemplo, que eso es algo que uno le causa risa, una localidad que ya tiene hoy cerca de 800.000 habitantes y la biblioteca local de Bibliored queda ubicada en el segundo piso de un centro comercial y no es más grande que dos locales, entonces uno dice esa no es oferta cultural para tanta gente que está sin nada allá. Y además de eso, pues también toda la cuestión de la cantidad de gente que está viviendo allá y la falta de vías, entonces ahí también eso ha generado una serie de problemáticas y pues también el tema de ya hablar otra dimensión que es la cuestión de la dignidad, porque esa pues uno lo ve, uno que se acercaba a las casas donde viven los compañeros, no son como condiciones dignas para que la gente esté viviendo, entonces pues sí hay una garantía de dónde meter la cabeza, pero pues tampoco se tiene la posibilidad de vivir bien, porque pues ahí sí es pensar que el hogar o la casa es mucho más que cuatro paredes y es donde se construye el hogar, y si no hay esas condiciones mínimas para vivir bien, sino simplemente como que los trabajadores tengan un lugar donde ir a acostarse, hacer sus necesidades y luego salir otra vez a reproducir el sistema. Entonces esas son como algunas de las problemáticas que uno nota en esos modelos de vivienda. Ya. Profe, su merced me contaba, bueno, le hace la pregunta de dos cositas particulares. Usted me contaba que el colectivo Manos en la Tierra trabajaba a veces como temas ambientales. Entonces me gustaría como que me hablara de pronto de la cuestión ambiental ahí en la ciudad del Recreo. Y lo otro, su merced también pues me dice, vive en Bosa tal, y se demora no sé cuántas horas en llegar
del SUA. En Suba. De Suba a Bosa, pues no sé cuánto se demora en llegar, entonces de pronto sí he escuchado que una problemática en Bosa también es el transporte, la movilidad es dificilísima, entonces de pronto sobre esos dos puntos que me comentara algo. Sí, digamos la cuestión que nos inspiró a hacer el tema de lo ambiental es como el pasado que tiene Bosa. Bosa tiene como la peculiaridad de que en lo Muisca es un referente como fuerte, porque pues Bosa es una palabra que en Muiscubún traduce el cercado del que defiende y cuida las mieses. Las mieses. Las mieses, entonces era como una zona principalmente agrícola, de producción agrícola. Entonces era como la zona donde las comunidades ancestrales que estaban allí asentadas eran como la despensa de la sabana. Entonces los que vivían allí eran como los guardianes entonces del maíz, de la quinoa, de las habas, de la papa. Esos son las mieses, los cultivos, el alimento. Entonces como que en el tema de soberanía alimentaria es un referente, y por eso nosotros nos inspiramos como en ese tema de la soberanía alimentaria, de empezar a trabajar un poco de agricultura con las comunidades que viven en estos sectores, porque pues ya no es la visión tradicional del barrio, sino son esas agrupaciones de viviendas, se llama eso. Sí. Entonces cada una tiene un nombre particular. Pero digamos en el tema ambiental, que era el otro que usted me preguntaba, usted va y simplemente ve Quicuyo y las casas. Eso es lo que se ve, no hay una mayor oferta ambiental. Los pocos humedales que existen ahorita, que son el humedal de Tibanica, que pues se encuentra supuestamente conservado, pero ya tiene un deterioro bastante, que hay compañeros que dicen que eso de humedal ya no queda nada, que esos son pues como esos humedales ficticios que crean ahí para decir que sí hay algo. Y otro es el humedal La Isla, que está en proceso de ser declarado, pero ahí hay un conflicto porque resulta que ahí es donde viene el proyecto de Campo Verde, que son las 5.000 viviendas que la constructora Bolívar, Marval y Secongote quieren meter allá. Campo Verde también es Metro Vivienda, ¿no? O sea, ¿cómo? También es Metro Vivienda. Y que también serían con el modelo Metro Vivienda, pero entonces ver cómo ese modelo Metro Vivienda entra en alianza con la empresa privada, que son las grandes constructoras que también hay que decir, tienen el negocio inmobiliario hoy acá en la ciudad. Entonces pues todas esas temáticas, ahí nota uno como los conflictos ambientales tan enormes que hay en ese tema de la construcción de territorio, y que hace un territorio que se ha construido sin un respeto a lo ambiental y sin un respeto también a las comunidades que están allá asentadas. Un respeto, por ejemplo, a las comunidades ancestrales. El año pasado se dio el caso que a una casa de unas autoridades indígenas de allá de la localidad las desalojaron por la cuestión de que por allí, por donde quedaba la casa de ellos, estaba planeado que iban a hacer una ciclorruta. Entonces a ellos lo sacaron de su casa, tomaron la casa y pasaron el pedazo de ciclorruta que faltaba. Pero entonces ver cómo se desarrollan esos proyectos, lo mismo que pasa con la Ronda de los Ríos. Esas zonas están construidas en sitios que pertenecen por naturaleza a las zonas de inundación del río Bogotá, y especialmente la zona de Bosa, y por eso era tan rica a nivel agrícola, porque era una zona inundable y tenía suelos muy ricos. Sí. Por naturaleza el río se desbordaba cuando se presentaban esas olas invernales. La zona de ronda que llamamos. La zona de ronda, y si usted mira un mapa, por ejemplo nosotros hicimos el año pasado una actividad en torno al plan de ordenamiento territorial, y pillábamos unos mapas y veíamos como prácticamente el 70% de la localidad de Bosa hace parte de la zona de inundación del río Bogotá. Por naturaleza, entonces el río tenía derecho a extender su cauce, porque pues era lo que él hacía cuando había tanta agua. Pero pues como ahora nosotros los ríos los hemos convertido en caños, se le mete concreto a sus cauces y ni siquiera los entendemos, y luego construimos a su lado y luego se está preguntando que por qué se inundan. Entonces es toda una serie de problemáticas que se notan allá en esa localidad, y principalmente por la falta de un ordenamiento territorial que tenga tanto justicia social como justicia ambiental también. Y que tenga en cuenta las comunidades siempre, ¿no? Exacto. Y bueno, me preguntaba usted lo del transporte. La movilidad, sí. Yo vivo en la localidad de Suba y diariamente me toca hacer ese recorrido hasta la localidad de Bosa, que es prácticamente ir de un extremo a otro de la ciudad, Sí. del noroccidente al suroccidente. Y nota ahí uno el caos vial que hay ahorita en la ciudad. Bogotá es una ciudad que ha crecido mucho, pero no se ha sabido organizar bien, y lo nota uno especialmente en el tema vial, que es incluso uno de los que más le duele a la gente, porque la gente es la que tiene que soportar diariamente esos trancones
Entonces es realmente desgastante transportarse en esta ciudad y más en una localidad como Bosa que tiene, pese a ser una localidad con tanta densidad poblacional, tiene muy pocas entradas, o sea, muy pocas vías de conexión con el resto de la ciudad. Entonces por un lado pues está la avenida Cali, pues ya el meterse pues ahí en los barrios o por el lado de arriba que es entrar por la autopista sur, bueno, por esos lados. Pero si damos cuenta que es una localidad que está muy mal organizada y tras del hecho pues las vías internas de la localidad están en un nivel de deterioro bastante alto. Creo que usted lo veía cuando fue allá a hacer las entrevistas, que eso hay unas trochas ya prácticamente. Entonces es bastante preocupante eso, ver cómo la gente está viviendo en unas condiciones tan cuestionables y más pues que se pregona tanto ahorita el humanismo que se viene impulsando desde la última administración, pero pues realmente uno ve que cambios en lo que la gente necesita pues realmente no han habido muchos, pues sí han habido avances en ciertas cosas, pero pues en la cotidianidad de la gente pues está en las mismas. Hay una alternativa ahorita, ¿no? Que es la avenida longitudinal de Occidente. Supuestamente sí, esa va a desembotellar y a permitir más movilidad, más que todo en las localidades de Occidente. Sí, del borde occidental. Bosa, Fontibón, Engativá, Kennedy y hasta Suba. Sí. ¿Cómo ve eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues uno la ve, uno poniéndose a pensar porque pues hace unos años uno era el de no, álalo. Pero uno ya recorriendo la ciudad, uno ve que es necesaria una alternativa vial. Y más porque, digamos específicamente un tema, que digamos yo transitando por la avenida Cali hay que pensarse, el transporte pesado. Es uno de los que más generan trancones, como se dice, en esa vía, en la avenida Cali. Entonces hay que pensarse una vía por la cual ese tipo de transporte circule pero sin entrar necesariamente a la ciudad. Entonces de todos modos, incluso nosotros como organizaciones sociales, como movimientos alternativos, no tenemos que ir simplemente con un no visceral, sino también tenemos que, si usted va a hablar con las comunidades, la gente acepta esa vía porque dice, claro, así llegamos más rápido y entonces pero sí pensarnos cómo van a ser las alternativas. Puede ser el corredor ecovial, puede ser algo que no sea pues tan destructivo para el ambiente. Pueden pensarse ya, pues es que lo que hace falta es aquí consolidar en Bogotá un modelo de ciudad y que sea el modelo en el cual a partir de eso se construyan los demás proyectos urbanos que hay. Listo. Bueno, y por último, profe, digamos para todas estas cuestiones, estas problemáticas, conflictos que hemos hablado, ¿qué organizaciones, bueno, primero Manos en la Tierra, que de pronto ya nos ha comentado un poquito, pero qué otras organizaciones usted conoce en la localidad que le esté trabajando como el tema de la vivienda, de la construcción de ciudad también, más de solo vivienda, la construcción de ciudad? Sí, digamos pues como mencionábamos, Bosa es una ciudad, una localidad, perdón, que no solamente condensa una alta cantidad de gente en ese territorio, sino que pues también condensa muchos conflictos, muchas problemáticas. Entonces en esa medida ahorita pues se ha visto que están surgiendo como muchos procesos organizativos, principalmente con jóvenes. Entonces desde el arte, desde lo que es el hip hop, desde lo que es también los procesos ambientales, también desde el Cabildo Muisca de Bosa pues también ya están empezando como un poco a abrirse más a trabajar con otras organizaciones. Y entonces pues como a partir de ese reconocimiento por un lado de que se necesita transformar la ciudad, pero también por otro lado de que hoy es necesaria la unidad, digamos desde el llamado que hicieron
hace unos meses para la participación en el foro social urbano alternativo y popular de Medellín. Sí. En la localidad de Bosa se hizo un preforo. Pues nosotros como colectivo no participamos porque pues también estábamos en ese tiempo metidos en otras actividades, pero sí participaron otros compañeros y pues nos tuvieron de todos modos en cuenta para el proceso que se venía después. Entonces a partir de ese preforo y también de lo que fue la preparación de la movilización del 1 de mayo, se construyó ahí en la localidad una coordinadora cívico-popular. Entonces desde esa coordinadora cívico-popular estamos cayendo ahorita varios procesos, están cayendo procesos de marcha patriótica, del Partido Comunista, del Congreso de los Pueblos y otras organizaciones también. Y entonces la idea es empezar a construir alternativas pues, de ordenamiento territorial, de ejes de lucha, pero pues que nazcan realmente desde las necesidades de la gente. Entonces ahí se está planteando una propuesta de algo que trajeron unos compañeros que trabajaron en el Catatumbo y por ahí también en la Orinoquia, de algo que se llaman los planes de vida. Entonces que es de trabajar con la gente y a partir de recorrer el territorio, de caminarlo, también reconocer y en un diálogo con la gente saber qué se necesita. Entonces en el tema de ambiente, de vivienda, de movilidad, de salud, de educación, de cultura, en sí pues de derecho a la ciudad, cuál es la agenda y qué es lo que realmente necesita la gente, y eso también es pues como una alternativa de empezar a hacer política, pero pues desde las bases, y no que simplemente llegue, ahorita el año entrante que se vengan las elecciones locales, no que simplemente llega alguien otra vez a prometer lo que nunca cumplen. Entonces pues también es como un llamado que hacemos pues a construir realmente la política y los planes de ordenamiento pues desde las bases, y eso es lo que estamos empezando a hacer ahorita, pues como avanzar un poco en esos planes de vida, construir un plan de vida para la localidad de Bosa y que se convierta en la bandera que vamos a empezar a agitar todos los procesos que estamos ahí. Igual eso va articulado también con todo el proceso que se viene haciendo ahorita en la Medialuna del Sur, en las otras localidades que también se está avanzando un poco en esas coordinadoras. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Listo, pues.